Bueno, seguimos con nuestro análisis del volumen uno de la serie Historia de la Sexualidad, titulado La voluntad de saber, y hoy vamos a concentrarnos en la segunda parte del capítulo 4, en ese segundo apartado que Foucault subtitula Método, porque realmente en este capítulo cuarto de la voluntad de saber, el capítulo titulado El dispositivo de sexualidad, aquí se encuentra quizás la exposición más completa y sistemática hecha por Foucault de su analítica del poder hasta ese momento, 1976. Siendo este libro, como les decía antes, un libro de método, digamos, o por lo menos introductorio a una serie de libros que Foucault nunca escribió, no resulta extraño entonces que él haya hecho explícitas sus ideas sobre el poder en este libro y por las cuales se ha hecho famoso. Dice en la página 100, cito, la apuesta de estas investigaciones que seguirán consiste en avanzar menos hacia una teoría que hacia una analítica del poder. Fin de cita, página 100. Investigaciones que ya sabemos que no hizo en realidad, pero en este volumen está anunciando que esas investigaciones estarán presididas no por una teoría del poder, sino por una analítica del poder. Y quisiera entonces quedarme aquí por un momento. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una analítica del poder? Una teoría supone que el poder es un fenómeno que posee ciertas regularidades, que se somete a un conjunto de reglas más o menos uniformes, reglas que son las mismas con independencia de los diferentes dominios en donde el poder se expresa. Una teoría, en suma, supone que existe el poder con P mayúscula y busca entonces determinar sus modos de funcionamiento. Es, por ejemplo, lo que ha hecho habitualmente la sociología, por lo menos en sus concepciones funcionalistas con Parsons, al entender que el poder es más o menos un subproducto de las estructuras sociales, o lo que han hecho también, se ha hecho tradicionalmente también en la ciencia política, por ejemplo, donde se toma como punto de referencia al Estado o al soberano como sede del poder. El poder con P mayúscula sería entonces un fenómeno asociado directamente a la soberanía estatal y al funcionamiento de los aparatos de Estado. De hecho, en la vida cotidiana manejamos esa concepción del poder. Cuando decimos poder, lo primero que pensamos es en instituciones como el ejército, la policía, el derecho, etcétera. Igual cuando decimos que tal o cual persona sube al poder o tiene el poder, o cuando se habla también de la toma del poder. Siempre se está refiriendo el poder al Estado, a la ley, a la soberanía. Pues bien, Foucault cree que el poder no es algo que se reduzca al Estado ni a la soberanía. No es un fenómeno que esté localizado en el Estado o que pueda ser transferido al Estado, como afirman las teorías contractualistas. Y desde el Estado se difuminaría o se repartiría, se distribuiría el poder hacia toda la sociedad. Más bien ocurre lo contrario, dice Foucault. El Estado y sus aparatos son reverberaciones o cristalizaciones de un conjunto múltiple y microfísico de relaciones de poder que se extienden por toda la sociedad. El poder es una malla, una grilla que se extiende por toda la sociedad. Pero aquí la palabra clave en realidad son relaciones. No existe poder sin relaciones de poder. Pero estas relaciones de poder, es importante entender esto, no son relaciones entre un sujeto y un otro, o entre un ego y un alter, como decía Sartre, sino que son relaciones de fuerza, es decir, fuerzas que son ontológicamente anteriores al sujeto. Y como les decía en videos anteriores, aquí se muestra claramente la deuda que tiene Foucault con Nietzsche. Son relaciones entonces que son múltiples y que se despliegan en la vida cotidiana, entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre patrones y trabajadores, profesores y alumnos. Es decir, estas relaciones son anteriores ontológicamente a los hombres, mujeres, profesores, alumnos. De hecho, Foucault dice que los produce esas subjetividades o esas posiciones de sujeto llamada hombre, mujer, profesor, alumno, etcétera. Son entonces relaciones de fuerza cuyo funcionamiento es singular
en tanto que operan con técnicas específicas. Es decir, que no pueden remitirse a un mismo patrón jurídico que se repite en los diferentes ámbitos del poder. El hombre, el padre, el patrón, el profesor, el médico, el experto no ejecutan nunca el mismo tipo de poder que tomaría como modelo al Estado. No son entonces representantes de un poder arcano. Se trata, según Foucault, de relaciones de fuerza, de luchas, de enfrentamientos a un nivel microfísico que deben ser analizadas en su singularidad sin recurrir a ninguna teoría general. Por eso no se habla entonces aquí de una teoría del poder, sino de una analítica del poder. Y ya lo sabemos, lo dijimos antes también, el estudio singular de estas relaciones lo adelanta Foucault aplicando herramientas historiográficas. Es decir, Foucault desconfía de las teorías generales, de los grandes relatos, de las abstracciones filosóficas, en nombre de estudios específicos realizados sobre material historiográfico, sobre archivo histórico. Este es el modus operandi de lo que Foucault llama la genealogía. Por eso dice también, cito, hay que ser nominalista sin duda. El poder no es una institución y no es una estructura ni tampoco cierta potencia de la que algunos están dotados. Es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada. Fin de cita, página 113. Entonces aquí tenemos una primera idea clave. El poder es una cuestión de relaciones estratégicas y múltiples. No es una sustancia, no es algo que se conquista. Es un asunto ante todo de pequeños enfrentamientos, de microluchas, antagonismos, en las que se utilizan estrategias y técnicas muy diferentes que deben ser analizadas en su especificidad. Una lucha continua, siempre cambiante, que se da en todas partes, pero que no se reduce jamás a un solo modelo. No es una lucha de clases, por ejemplo, como decía Marx, pero tampoco es una dominación jerárquica que se opera desde el sistema mundo, como dicen algunos teóricos decoloniales, o desde el Estado. Bien, la pregunta aquí es entonces, ¿por qué está tan arraigado el modelo estatalista a la hora de pensar el poder? ¿Y en qué consiste realmente este modelo? Foucault lo deja claro. La concepción jurídica del poder es una herencia de la monarquía absoluta francesa. Recuerden que Foucault está pensando estas cosas en el contexto de los debates en Francia de aquella época. Entonces, esta concepción jurídica le parece una herencia de la monarquía absolutista francesa, de la época clásica del siglo XVIII, que logró imponer los aparatos jurídicos sobre una multiplicidad de poderes con el fin de regular y de controlar las sociedades. Es el modelo hobbesiano del Leviatán, en otras palabras. Se impone el lenguaje del derecho como lenguaje del poder. Y dice Foucault en la página 105-106, cito, a partir de la Edad Media, en las sociedades occidentales, el ejercicio del poder se formula siempre en el derecho, fin de cita. Es decir, comienza este proceso en la Edad Media, pero llega, digamos, a su culmen con el modelo del Leviatán formulado por Hobbes. Desde entonces, dice Foucault, lo político y lo jurídico entraron en un maridaje que dura hasta hoy, dice Foucault. Y acá, digamos, acá tenemos uno de los problemas un poco graves en términos de teoría política, y es que para 1976 Foucault entiende que lo legítimo se reduce a lo legal. Es decir, que no existe ningún criterio normativo que presida la acción política en el marco del Estado de Derecho. Es decir, Foucault reduce lo político a lo jurídico. Este modelo, dice Foucault, ni siquiera con la emergencia del Estado democrático se logró romper. No se puso nunca en entredicho el principio según el cual el derecho debe ser la forma misma del poder, dice Foucault. Aún el marxismo en el siglo XIX, que sometió a dura crítica al sistema de derecho por considerarlo un instrumento de dominación de clase, ni aún el marxismo no consigue liberar el poder del derecho, porque su crítica se formula desde el derecho, es decir, desde la justicia que reclaman los oprimidos y los proletarios.
La consecuencia que saca Foucault es entonces la siguiente, cito: en el pensamiento y el análisis político aún no se ha guillotinado al rey. Fin de cita de la página 108. Es decir, que se sigue pensando el poder desde el modelo del derecho y de la soberanía. Bien, ¿qué significa esto? Y yo diría que significa básicamente cuatro cosas. La primera es que el poder viene ligado a instituciones como el Estado, la policía, el ejército, el parlamento, etc. Foucault rechaza esta hipótesis. En segundo lugar, rechaza también que el poder opere jerárquicamente o solo jerárquicamente. Es decir, que se despliega de arriba hacia abajo, que hay unos dominantes y otros dominados. En tercer lugar, se rechaza también que el poder se encarne en ciertos sujetos, como los reyes, los presidentes, los políticos, quienes serían aquellos que controlan los aparatos del Estado. Y en cuarto lugar, y como consecuencia, Foucault rechaza que el poder sea algo que unos tienen y lo utilizan contra otros que no lo tienen y que carecen de poder por estar excluidos de los aparatos del Estado. En algunas entrevistas, Foucault ha dicho que esta concepción jurídico-política del poder empieza a ser cuestionada apenas después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de que la generación de posguerra, a la que él mismo pertenece, empieza a reflexionar críticamente sobre la experiencia del fascismo y el estalinismo. Entonces, yo diría que esto es lo que explica la estadofobia de Foucault, esta doble herencia. Por un lado, la herencia centralista de la política francesa y por el otro lado, la experiencia del fascismo y el estalinismo en Europa. Estas dos herencias, han hecho que todavía hoy los instrumentos de análisis del poder continúen ligados a una concepción jurídica. Bien, ¿cómo entender entonces la experiencia de los campos de concentración y de los gulag como simples excesos de soberanía, más o menos lo que hoy diría Agamben, o como un fenómeno totalitario, como decía Hannah Arendt? Para Foucault, hablar de totalitarismo solo es posible si se persiste en asociar al poder con el Estado, con la racionalidad burocrática. Lo que no explica este modelo es por qué el fascismo y el estalinismo estaban anclados en la vida cotidiana, y esto no por imposición de ningún Estado totalitario. Es decir, lo que la generación de Foucault empieza a entender es que el fascismo y el estalinismo fueron reverberaciones de una serie de poderes que no estaban en el Estado, sino en la vida cotidiana, lo que él es llamado los microfascismos, en las relaciones entre padres e hijos, entre nativos e inmigrantes, entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Fue necesario entonces el trauma del fascismo para que empezaran a buscarse alternativas al modelo jurídico del poder. Bien, la pregunta ahora es ¿cuál es el modelo alternativo que Foucault propone? Esa analítica del poder en lugar de una teoría del poder que él está proponiendo. Y diríamos que se trata de lo que él mismo llama el modelo estratégico o el modelo bélico estratégico. En una entrevista en 1978, Foucault habla sobre el problema de la voluntad en la filosofía occidental y, al igual que Schopenhauer y Nietzsche, la considera como la clave para descifrar la realidad humana, más allá de modelos naturalistas y jurídicos. Sin embargo, Foucault quiere ir un poco más allá de Nietzsche y Schopenhauer al acudir al modelo de la guerra para entender el modus operandi de la voluntad. Dice Foucault en aquella entrevista: me parece que la cuestión de la voluntad puede plantearse en cuanto a lucha, es decir, desde un punto de vista estratégico, para analizar un conflicto cuando se despliegan diversos antagonismos. Afirmar, por tanto, que lo que hace descifrables los acontecimientos históricos de la humanidad o las acciones humanas es un punto de vista estratégico, como principio de conflicto y de lucha. Fin de cita. Entonces, estamos frente a un método de análisis del poder tomado ya no del derecho, sino de la guerra. ¿Qué significa esto? Básicamente que lo que define las acciones sociales en su totalidad es el conflicto, las relaciones de fuerza. Foucault nos está presentando en realidad una ontología del poder. El poder es enfrentamiento, relación entre fuerzas que chocan. Lo que hace que los humanos estén en relación unos con otros es el choque de fuerzas. Es el momento nietzscheano, diríamos,
en este análisis Foucaultiano. Es sobre esa base que los humanos pueden hallar una comunidad de sentido, de deseo, de propósitos, que sin embargo se enfrentarán a su vez con otras comunidades de sentido. Es también sobre esta base que los humanos pueden actuar unos sobre otros. Es el poder en suma lo que habilita las relaciones entre los hombres como también sus prácticas. Ninguna acción humana puede ser pensada con independencia del poder. Y esto significa, no puede ser pensada abstrayéndola del interés estratégico, del logro de algunos objetivos, de la aplicación de alguna estrategia. Aún las prácticas aparentemente más desinteresadas, más carentes del logro de unos objetivos, son un producto de la voluntad y por tanto son acciones estratégicas. No existe una racionalidad no estratégica, una racionalidad comunicativa, como diría Habermas. Toda racionalidad, en tanto que tal, es necesariamente estratégica, y acá Foucault resuena mucho con el modelo weberiano de la racionalidad orientada a fines. Bien, aquí se deja entrever entonces cuál es la concepción formal del poder que Foucault aplica para sus análisis históricos. Lo que da coherencia metodológica a estas investigaciones es el problema de las técnicas. Si el poder es una relación estratégica y no jurídica, entonces lo que Foucault busca investigar es a partir de qué técnicas fue posible que ciertos fenómenos humanos fueran sometidos, controlados, objetivados, convertidos en blancos de intervención política o científica. Es el caso de lo que estamos estudiando ahora en este curso, el caso de la historia de la sexualidad, volviendo pues a nuestro tema. Aquí se trata de mostrar el funcionamiento y emergencia de ciertas técnicas del sexo que a partir del siglo XVIII comienzan a funcionar de una manera que ya no puede ser entendida con el modelo de la represión y de la prohibición como hemos visto en videos anteriores. No se trata de la tecnología de la carne, que había operado desde comienzos de la era cristiana y que se intensifica a partir del Concilio de Trento, como veíamos, sino de una tecnología enteramente nueva que se inscribe en los discursos de la medicina, de la pedagogía y también en los discursos económicos. Un poder, en suma, que no se ejerce primariamente en el Estado y sus aparatos y que no se centra en la prohibición, sino en el control y la normalización, como ya lo veíamos también. Se trata entonces, dice Foucault en la página 111, de pensar el sexo sin la ley y a la vez el poder sin el rey. Esto es el modelo pues, bélico estratégico. Y, sin embargo, pues, habría dos aclaraciones que hacer frente a este modelo. La primera es la siguiente. ¿Cuál sería la diferencia de este modelo con el de la lucha de clases que propone el marxismo? Esto de que el poder es una cuestión de lucha, de enfrentamiento, ¿no lo habían planteado ya primero Hegel con su dialéctica y luego Marx? Frente a esto, diríamos primero que en el modelo bélico estratégico de Foucault, las relaciones de poder no obedecen a ninguna lógica ajena a la de las propias técnicas que se ponen en juego. Es decir, no hay una lógica que presida los enfrentamientos. No hay una lógica racional, como en la dialéctica de Hegel, que presida las dinámicas de las luchas. Estas son siempre azarosas. Su resultado dependerá enteramente de la eficacia de las estrategias que se utilicen. Son luchas sin garantías previas de éxito. Más aún, el resultado de esas microluchas no se refleja necesariamente en una lógica que abarque a la sociedad en su conjunto, pues. No existe la sociedad como campo total de intervención para Foucault, ¿sí? El resultado de esas luchas no se resuelve dialécticamente en un movimiento de superación, de Aufhebung, como decía Hegel, que abarque a la historia completa de una sociedad y mucho menos a la historia de la humanidad en su conjunto. Lo que dice Foucault es que hay efectos de globalización de las relaciones de poder que sin embargo no abarcan necesariamente, aunque a veces lo logran, a la sociedad. Esta es precisamente la regla del doble condicionamiento que Foucault menciona aquí en la página 121, es una de las 4 reglas que él formula en este apartado, y se dice allí que ningún foco local se inscribe por fuera de una serie de encadenamientos que tienen ciertamente efectos globales, encadenamientos pues que no se mueven solo de arriba hacia abajo, sino que se mueven en otras direcciones múltiples, son
lo que yo llamaría encadenamientos heterárquicos. Foucault no está negando, como se le acusó repetidamente, que el poder tiene inscripciones molares, es decir, que no se limita solo a las microluchas moleculares y ahí se termina la cosa. Pero tampoco está diciendo que este encadenamiento entre lo molecular y lo molar tenga una lógica, y mucho menos que esa lógica se juegue, como pretende el marxismo, en un ámbito social específico que es el de las relaciones de producción. O sea, el poder no depende de la economía ni depende tampoco de una macroestructura como el sistema mundo. El poder es ciertamente una malla, una red de relaciones que puede tener resonancias en toda la sociedad, es cierto, pero que no está presidido por una lógica jerárquica omniabarcante. No necesariamente las resonancias de la cadena generan efectos globalizadores de gran alcance. Por ejemplo, una revolución. Una revolución puede ocurrir, ciertamente, pero es algo que ocurre no como fruto de la necesidad. Bien, la segunda aclaración que quiero hacer con respecto al modelo bélico estratégico es la siguiente. Aunque es cierto que el poder es un a priori, las relaciones de poder son un a priori, una condición ontológica de posibilidad de las prácticas y de las valoraciones de los humanos, como decía Nietzsche, esto no significa que estemos determinados por el poder. Esta es una de las más frecuentes acusaciones que se le hacen a Foucault. Estamos atrapados en las redes del poder, a la manera de un panoptismo orwelliano, del que no podemos escapar, una visión paranoica y desesperanzadora del poder. Bien, es cierto que Foucault no entiende el poder como algo que se ejerce contra el no poder. Y esta es la cuarta regla, que él la llama la regla de la polivalencia táctica de los discursos, donde se dice que no existe el discurso del poder por un lado y enfrente otro discurso que se le oponga, sino que todas las luchas, todos los enfrentamientos son hechos posibles por el poder, lo cual significa que estamos en el poder, no frente al poder, sino en el poder. Pero las técnicas y estrategias que se utilizan son polivalentes, es decir, pueden ser utilizadas para impugnar al mismo poder que las hace posible. Bien, en algunas entrevistas Foucault amplía esta idea al afirmar que si el poder es básicamente una relación de fuerzas, un enfrentamiento, esto significa que tal relación puede ser reversible, puede ser resistida y modificada. Y aquí viene la famosa frase también de esta página 124, donde hay poder hay resistencia. Es decir, no hay propiamente una relación de poder, no habría pues una relación de poder si ésta se ejerciera verticalmente y de forma total, sin posibilidad alguna de generar resistencia frente a ella. Toda relación de poder suscita, convoca, exige necesariamente una resistencia que será más o menos efectiva dependiendo de las tácticas y estrategias que se utilicen para resistir. O sea, resistir es una cuestión técnica. Como se ve, la resistencia no opera por fuera del poder que resiste. Solo puede resistir en la medida en que sea tan eficaz y tan racional o más como el poder frente al que resiste. Lejos de Foucault está esa idea orwelliana de la que tanto se le acusa, que el poder no es sino un aparato uniformador, omnipotente, totalizador e irresistible. Ese poder, dice Foucault, por definición no puede existir, porque entonces se terminaría el juego de las relaciones de poder. El poder más bien es una relación de fuerzas multiforme y polivalente. No existe el poder con mayúscula, insisto, sino una pluralidad de relaciones que abren siempre espacios de resistencias, de rebeldías y de desobediencias posibles. Pero, insisto aquí, de lo que se trata es de no romantizar esas resistencias. Estas nunca emergen desde islas de libertad, intocadas por el poder y que irrumpen para impugnarlo de frente. Al contrario, las resistencias deben ser pensadas en su eficacia como ejercidas en el lugar mismo donde se experimenta el poder y no fuera de él. La resistencia se da en las situaciones de poder. De otro modo no sería resistencia alguna.